¿Has sentido alguna vez que el corazón late demasiado rápido sin motivo aparente, como si una sombra invisible se acercara lentamente mientras intentas seguir con tu vida cotidiana? Esa sensación de incertidumbre, ese temblor interno que parece nacer en el pecho y expandirse por todo el cuerpo, es algo que muchas personas comienzan a experimentar con mayor frecuencia después de los 40 años, una etapa de la vida en la que las responsabilidades, los recuerdos acumulados y las expectativas personales se mezclan en un mismo espacio emocional. La ansiedad no aparece de la nada. Suele ser el resultado silencioso de años de presiones sociales, laborales y familiares que se van almacenando en el sistema nervioso como pequeñas gotas que con el tiempo terminan desbordando el vaso de la estabilidad emocional. En esta etapa, comprender el funcionamiento de la mente y del cuerpo se vuelve esencial para recuperar el equilibrio interior y poder afrontar con serenidad los episodios de pánico que pueden surgir de forma inesperada, como una tormenta emocional que no avisa antes de llegar. Las enseñanzas inspiradas en el enfoque reflexivo de Dr. Mateo Javier Hernández Salamanca nos recuerdan que la mente humana posee una extraordinaria capacidad de autorregulación cuando se le proporcionan herramientas adecuadas de respiración, conciencia corporal y pensamiento consciente. No se trata únicamente de combatir los síntomas, sino de entender el mensaje profundo que el cuerpo intenta comunicar cuando aparece el miedo repentino, ese miedo que muchas veces no está relacionado con un peligro real, sino con recuerdos, preocupaciones futuras o conflictos emocionales no resueltos. La filosofía del bienestar emocional sugiere que el primer paso para superar las crisis de pánico consiste en aceptar la sensación sin luchar violentamente contra ella, porque la resistencia excesiva puede aumentar la intensidad del episodio y prolongar el malestar. Cuando una persona aprende a observar su respiración de manera pausada, inhalando profundamente por la nariz y exhalando lentamente por la boca, comienza a enviar señales de calma al cerebro, permitiendo que el sistema nervioso reduzca progresivamente el estado de alerta. Este proceso puede parecer simple, pero su impacto psicológico es profundo, especialmente en una sociedad moderna donde el estrés crónico se ha convertido en un compañero silencioso de la vida diaria. Después de los 40, muchas personas redescubren su identidad emocional y comienzan a cuestionar decisiones pasadas, lo cual puede generar momentos de reflexión intensa que, si no se gestionan adecuadamente, pueden transformarse en ansiedad anticipatoria. Por eso, cultivar pensamientos positivos no significa ignorar los problemas, sino aprender a mirarlos desde una perspectiva más amplia y serena, entendiendo que cada experiencia de la vida aporta aprendizaje y crecimiento personal. La sabiduría emocional consiste en aceptar que el cuerpo y la mente son aliados, no enemigos, y que cada ataque de pánico puede interpretarse como una invitación a detenerse, respirar y reconectar con la estabilidad interior que todos llevamos dentro desde el nacimiento. Si logras observar el miedo sin permitir que controle tus decisiones, estarás dando el primer paso hacia una vida emocionalmente más libre y equilibrada, fortaleciendo tu resiliencia frente a las incertidumbres del futuro. A medida que la vida avanza, muchas personas descubren que los ataques de pánico no aparecen solamente en los momentos de gran tensión evidente, sino también en instantes aparentemente tranquilos, como cuando el silencio de la noche se vuelve demasiado profundo o cuando la mente comienza a repasar preocupaciones que durante el día habían quedado escondidas bajo la rutina. Esa contradicción entre la calma exterior y el caos interior puede generar una sensación extraña, como si el cuerpo estuviera preparado para huir de un peligro que en realidad no existe de forma física, pero que la mente interpreta como una amenaza emocional real. En este sentido, las enseñanzas filosóficas y prácticas inspiradas en Dr. Mateo Javier Hernández Salamanca enfatizan la importancia de entrenar la mente para reconocer las señales tempranas de ansiedad, casi como si se tratara de aprender un nuevo idioma emocional que permite comprender mejor los mensajes del cuerpo antes de que la crisis alcance su punto máximo. La edad adulta media suele traer consigo una profunda reevaluación de la identidad personal, de los sueños que se cumplieron y de aquellos que quedaron suspendidos en el tiempo, esperando una segunda oportunidad para manifestarse en la vida cotidiana.
Durante este proceso de reflexión interna, algunas personas pueden experimentar un aumento de la sensibilidad emocional, lo que hace que los recuerdos del pasado aparezcan con mayor intensidad, mezclando nostalgia, arrepentimiento y esperanza en una sola corriente de pensamiento que fluye sin descanso. Sin embargo, aprender a convivir con estas emociones es parte del camino hacia la estabilidad psicológica, porque la negación del miedo suele alimentar su fuerza, mientras que la aceptación consciente reduce progresivamente su impacto sobre el organismo. Imagina por un momento que estás caminando por un pasillo oscuro y desconocido, escuchando únicamente el eco de tus propios pasos, sin saber qué encontrarás al final del camino. Esa sensación de incertidumbre es muy similar a la experiencia de un ataque de pánico en desarrollo, cuando el pensamiento comienza a anticipar escenarios catastróficos que todavía no han ocurrido. En ese instante de tensión interna, la respiración se acelera, el pecho se siente más pesado y la mente comienza a generar pensamientos intrusivos que parecen tener vida propia, como si fueran sombras que intentan convencerte de que estás en peligro inmediato. Pero la filosofía del autocontrol emocional propone observar esos pensamientos como si fueran nubes pasando lentamente por un cielo mental, sin aferrarse a ellos ni intentar expulsarlos con violencia psicológica, porque la calma verdadera surge cuando se permite que las emociones sigan su curso natural. Las personas que practican ejercicios de conciencia corporal suelen descubrir que el cuerpo tiene su propio ritmo de recuperación, como un mecanismo biológico diseñado para proteger la estabilidad emocional frente a situaciones de estrés prolongado. Así, el aprendizaje emocional se convierte en un viaje personal, donde cada respiración profunda representa un pequeño paso hacia la recuperación de la seguridad interior, recordando que la mente humana posee una fortaleza sorprendente cuando se le brinda paciencia y comprensión. El verdadero desafío no consiste en eliminar completamente el miedo, sino en aprender a caminar junto a él sin permitir que determine las decisiones vitales, manteniendo siempre la convicción de que la tranquilidad es un estado que puede cultivarse con práctica constante y disciplina emocional. Y en medio de este proceso de crecimiento personal, la mente comienza a recuperar su capacidad de observar la realidad con mayor claridad, preparándose para los próximos retos de la vida con una serenidad que antes parecía inalcanzable. La tercera fase de comprensión emocional suele aparecer cuando la persona comienza a aceptar que los episodios de ansiedad no son señales de debilidad personal, sino manifestaciones naturales de un organismo que ha sido sometido durante años a exigencias físicas y mentales constantes, como si el cuerpo fuera una máquina que ha estado funcionando sin descanso y finalmente decide pedir una pausa obligatoria para recuperar energía vital. En esta etapa del aprendizaje interior, la perspectiva cambia de la lucha directa contra el miedo hacia una observación más filosófica de las emociones, recordando que la ansiedad puede entenderse como un sistema de alerta biológica que intenta protegernos, aunque a veces lo haga de forma exagerada o poco precisa, generando sensaciones de peligro donde realmente no existe una amenaza inmediata. Inspirado en la reflexión psicológica y espiritual, el enfoque de Dr. Mateo Javier Hernández Salamanca sugiere que la verdadera transformación emocional comienza cuando la persona deja de ver el pánico como un enemigo y empieza a tratarlo como un maestro silencioso que enseña lecciones profundas sobre los límites personales, las necesidades emocionales y la importancia del descanso mental. A partir de los 40 años, muchas personas sienten que están en un punto de transición existencial, donde las preguntas sobre el sentido de la vida, el propósito personal y la satisfacción emocional se vuelven más intensas que en etapas anteriores. Como si la mente comenzara a exigir respuestas que durante la juventud podían posponerse sin consecuencias aparentes. Esta introspección profunda puede generar momentos de vulnerabilidad emocional, pero también abre la puerta a una mayor sabiduría interior, porque la experiencia vital acumulada permite comprender que la felicidad no siempre está relacionada con el éxito material, sino con la tranquilidad mental y la armonía emocional. Durante las crisis de pánico, es común que el pensamiento se acelere y genere escenarios hipotéticos de desastre, como si la mente estuviera intentando predecir el futuro para evitar el dolor, aunque en realidad esté aumentando el nivel de ansiedad con cada nueva suposición negativa.
Por eso, aprender a ralentizar el flujo de pensamientos mediante técnicas de concentración consciente se convierte en una herramienta fundamental para recuperar el control emocional, permitiendo que la mente se centre en el presente en lugar de perderse en preocupaciones futuras o recuerdos dolorosos del pasado. La práctica constante de la respiración consciente ayuda a estabilizar el sistema nervioso autónomo, reduciendo la liberación de hormonas del estrés y facilitando un estado de calma progresiva que puede sentirse inicialmente como un cambio sutil, casi imperceptible, pero que con el tiempo se convierte en una base sólida de estabilidad psicológica. En este proceso, la paciencia juega un papel esencial, porque la recuperación emocional no ocurre de forma inmediata, sino que se construye día a día, como una casa emocional levantada con pequeños gestos de autocuidado y autocomprensión. La persona que aprende a escuchar su propio cuerpo desarrolla una mayor intuición sobre sus necesidades emocionales, reconociendo cuándo necesita descansar, cuándo necesita hablar con alguien de confianza y cuándo simplemente necesita permanecer en silencio para recuperar su equilibrio interior. De esta manera, el miedo deja de ser una prisión psicológica y se transforma en una señal de aprendizaje, permitiendo que la vida continúe su curso con mayor serenidad, claridad mental y fortaleza emocional frente a los desafíos del tiempo. El cuarto nivel de comprensión emocional aparece cuando la persona comienza a experimentar la ansiedad desde una perspectiva más estratégica y reflexiva, como si estuviera observando su propio funcionamiento psicológico desde una distancia segura, entendiendo que el miedo no siempre es un enemigo que debe ser eliminado, sino una señal que puede utilizarse para mejorar la inteligencia emocional y la autoconciencia personal. En este punto del camino interior, las personas suelen desarrollar una mayor sensibilidad hacia los pequeños cambios corporales, notando cómo el ritmo cardíaco, la tensión muscular o la respiración superficial pueden anticipar el inicio de una crisis de pánico, permitiendo así aplicar técnicas de regulación emocional antes de que la ansiedad alcance su punto más intenso. Las enseñanzas inspiradas en la filosofía psicológica de Dr. Mateo Javier Hernández Salamanca enfatizan que la verdadera fortaleza emocional no consiste en no sentir miedo, sino en aprender a moverse con él sin permitir que paralice la vida cotidiana, manteniendo siempre una actitud de observación consciente frente a las propias emociones. En este sentido, la vida después de los 40 se convierte en una etapa de madurez psicológica donde muchas personas comienzan a priorizar su bienestar mental por encima de las presiones sociales, laborales o familiares que anteriormente dominaban sus decisiones personales. Esta transformación interna puede generar un cambio profundo en la forma de relacionarse con el mundo exterior, porque la persona que aprende a gestionar su ansiedad desarrolla una mayor capacidad para establecer límites emocionales saludables, evitando situaciones que puedan desencadenar episodios de estrés excesivo o agotamiento mental prolongado. Sin embargo, el proceso de aprendizaje emocional no está exento de momentos de duda, ya que el cerebro humano tiende a buscar seguridad mediante patrones conocidos, incluso cuando esos patrones no son necesariamente los más saludables desde el punto de vista psicológico. Por eso, superar los ataques de pánico implica un entrenamiento mental progresivo, similar a fortalecer un músculo invisible que reside en la mente y que se vuelve más resistente con la práctica constante de la calma y la reflexión consciente. Durante los momentos de mayor tensión emocional, algunas personas pueden sentir una sensación de irrealidad o desconexión con el entorno, como si estuvieran observando la vida a través de un cristal ligeramente empañado, fenómeno que puede resultar inquietante, pero que suele estar relacionado con mecanismos naturales de protección psicológica frente al estrés extremo. Comprender estos mecanismos permite reducir el miedo asociado a las sensaciones físicas de la ansiedad, transformando la experiencia del pánico en una oportunidad para desarrollar mayor conocimiento sobre el propio funcionamiento mental y emocional. La sabiduría emocional consiste entonces en aceptar que la vida no puede controlarse completamente, pero sí puede ser gestionada con inteligencia, paciencia y una actitud filosófica que permita afrontar el futuro con mayor tranquilidad interior. De esta manera,
el camino hacia la estabilidad emocional se convierte en un viaje continuo de aprendizaje personal, donde cada respiración tranquila representa un paso más hacia la libertad psicológica y el bienestar integral. La quinta y última etapa del aprendizaje emocional se alcanza cuando la persona logra integrar todas las experiencias vividas con una sensación de paz interior más estable y duradera, comprendiendo que los ataques de pánico, aunque desagradables, forman parte de un proceso biológico y psicológico complejo que puede ser gestionado con sabiduría, constancia y una mentalidad abierta hacia el autoconocimiento profundo. En este punto del viaje personal, la ansiedad deja de percibirse como una amenaza constante y pasa a convertirse en un recordatorio sutil de que el cuerpo y la mente necesitan equilibrio, descanso y respeto por los propios límites emocionales. Algo que las enseñanzas filosóficas y psicológicas, inspiradas en Dr. Mateo Javier Hernández Salamanca, promueven como base fundamental para una vida emocionalmente saludable. La persona que llega a esta fase suele haber aprendido a escuchar su respiración como si fuera una melodía interior que marca el ritmo de su estabilidad psicológica, observando cómo cada inhalación profunda aporta oxígeno no solo al cuerpo, sino también a los pensamientos, permitiendo que la claridad mental vuelva a establecerse incluso en momentos de incertidumbre existencial. En la madurez emocional, especialmente después de los 40 años, muchas personas descubren que la verdadera seguridad no proviene del control absoluto de las circunstancias externas, sino de la capacidad de adaptarse con serenidad a los cambios inevitables que la vida presenta de forma constante y progresiva. La mente humana, cuando se entrena en la calma consciente, desarrolla una especie de resistencia emocional que permite afrontar situaciones estresantes con mayor equilibrio, evitando reacciones impulsivas que podrían empeorar los episodios de ansiedad o prolongar el malestar psicológico. Es en este momento cuando la filosofía del bienestar mental se convierte en una herramienta práctica para la vida diaria, transformando la experiencia del miedo en una oportunidad para crecer interiormente, fortalecer la autoestima y mejorar la relación con uno mismo y con los demás. Las personas que han sufrido ataques de pánico suelen desarrollar una mayor empatía hacia otros individuos que atraviesan dificultades emocionales, porque comprenden desde la experiencia propia la complejidad del sufrimiento psicológico y la importancia del apoyo social en los procesos de recuperación emocional. Además, el aprendizaje emocional no termina nunca, ya que la vida continúa presentando nuevos desafíos que requieren una actitud flexible y resiliente frente a la incertidumbre del futuro, recordando siempre que la estabilidad emocional es un estado dinámico y no un destino fijo. Aprender a vivir con ansiedad, sin permitir que controle las decisiones personales, significa recuperar la libertad interior, caminar con seguridad en la vida cotidiana y tomar decisiones desde la calma en lugar del miedo. La verdadera victoria sobre el pánico no consiste en eliminar completamente las sensaciones de ansiedad, sino en aprender a convivir con ellas de forma inteligente, consciente y filosófica, manteniendo siempre la esperanza de un futuro emocionalmente más equilibrado y pleno. Si estás beneficiándote de nuestros temas, por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos de forma temprana.